Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Ana María Tello y bueno, me encuentro aquí con 3 amigos que me gustaría que se presentaran, pero junto con su presentación me gustaría que respondieran la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué significa para ustedes ser servidor de otros? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí López y trabajo actualmente como coordinadora de la carrera de diseño aquí en la Universidad de Montemorelos. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que es estar al tanto de las necesidades del prójimo. Hola, mi nombre es Jorge André Díaz, soy docente aquí en la Universidad de Montemorelos y creo que la respuesta a la pregunta es poder entender que es más feliz dar que recibir. Yo soy Misael Castañeda, pastor de la Iglesia Universitaria, y yo diría que tiene que ver con ser sensibles a las necesidades y empático con las necesidades de los demás. Muy bien, gracias por sus respuestas. Y bueno, para entrar de lleno a la lección de hoy, que es la lección 8, vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Te parece, Rubí, que nos... Sí, claro. Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por esta oportunidad de abrir nuevamente tu palabra y estudiarla. Pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, el título de esta lección es Instruyendo a los discípulos, parte 2. ¿Okay? La semana pasada estudiamos la parte 1 y bueno, aprendimos algunas referencias de Jesús hacia sus discípulos en cuestión de que ya les revelaba cosas, ¿no? Más íntimas, más allegadas al último de su ministerio. Pero sigamos avanzando con esto y vamos a buscar Marcos 10. Marcos 10 del 1 al 12 nos presenta una cuestión de los fariseos a Jesús. Jorge, ¿nos puedes ayudar a resumirlo? Sí, resulta que pues Jesús está ahí predicando, está con todo el mundo y de pronto se acercan los fariseos. Y pues ya sabemos cómo son los fariseos, ¿no? O sea, como que venían siempre con una cosa así doble, ¿no? Y entonces, es que yo me imagino a Jesús viéndolos como de... ¿Ahora qué van a decir? Ay, Dios. Ahí vienen con otra. Ahí vienen con otra cosa. Y entonces resulta que los fariseos pues vienen y le preguntan a Jesús, de una manera muy general, ¿no? ¿Es lícito que un hombre se divorcie de la mujer o de su mujer? Entonces, pues Jesús entiende la pregunta, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una pregunta muy general, pero realmente, si vamos a un contexto, los fariseos ya sabían la respuesta. Claro. Ellos sabían la respuesta claramente. Porque sabían la ley, ¿no? O sea, pues porque Jesús les contesta de la manera más práctica e inteligente posible. Sí, pero aunque sabían, por ejemplo, porque la lección nos habla del contexto de las escuelas judías que habían, unas más restrictivas, otras más libres. Sin embargo, Jesús los canaliza a la ley. ¿Qué dice Moisés? A la palabra. Sí, como que no se mete tan de lleno a dar explicaciones, pero lo interesante de aquí es que Jesús nos lleva al origen. ¿Por qué? Porque les dice que al principio, el versículo se dice, al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Es decir, dentro de sus planes era que no existiera esta disolución del matrimonio, ¿no? Pero dice que muchas veces se da por la dureza del corazón. Exactamente, la dureza de corazón es lo que nos orilla a que terminemos con algo que es sagrado, ¿no? Bueno, algo muy interesante de todo esto también tenía que ver con el contexto, ¿no? Claro. Porque los fariseos sabían por qué estaban haciendo la pregunta en el lugar donde estaban. Herodes era el que gobernaba en ese lugar donde ellos estaban en ese momento, y pues sabemos que por la historia Herodes pues se acababa de casar con la esposa de su hermano, y había sido recriminado por Juan el Bautista acerca de eso.
Así que los fariseos sabían que si Jesús podía contestar algo extrañamente raro, pues Herodes se iba a enterar y podía ser aprendido. Sí, buscaban condenarlo, ¿no? De cualquier cosa que él hiciera referencia, buscaban condenarlo. Por eso no entró en detalles Jesús, ¿no? Se fue directamente a la ley de Moisés y listo, así está y vámonos a lo que sigue, ¿no? Exactamente. Muy bien, entonces él siguió con sus enseñanzas a los discípulos y vemos Marcos 10, 13 al 16. Rubí, ¿lo puedes leer para darnos un contexto sobre este tema? Sí, claro, dice, le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Qué bonito, ¿no? Pero ¿por qué hace una comparación Jesús con el reino de los cielos con los niños? ¿Por qué? Es que ya lo había mencionado anteriormente, que tenían que tener una actitud como la de un niño. Uh-huh. Porque los niños son amor, son ternura, no son complicados, reciben las instrucciones, obedecen con facilidad, ese tipo de actitudes. Un corazón sincero. Un corazón alegre, bien dispuesto. Así que esto también nos habla de la importancia, ¿verdad? Al tratar con las personas que están a nuestro alrededor, incluyendo a los niños, de que finalmente requieren un trato digno también, ¿no? Y que son muy importantes para los propósitos del cielo. Claro. Quienes llevan a los niños son realmente sus padres, ¿no? Ajá. O sea, son esas personas que están interesadas que estos niños crezcan bien. En esa época los niños sufrían mucho. Cualquier niño que naciera con algún problema era casi desechado. Los tiraban al río, o sea, tenían muchos problemas. Si nacían con algún problema o si tenían algún problema. Entonces, por eso Jesús estaba indignado. Exacto. Entonces se indignaba porque pues sabía que recibir la bendición, no sé si a ustedes, pero yo crecí en una casa donde veía a mi abuela y me tocaba la bendición, abuela. Okay. O a mis papás, yo crecí en ese contexto donde la importancia de que otro diera la bendición de Dios hacia mi vida o hacia lo que hacíamos es muy importante. Y pues, ¿qué más? Pues de recibir la bendición de Jesús mismo. El propio, ¿no? Jesús. O sea que creo que era muy importante para estas personas. Es más, en la versión de la Biblia que leí, dice, los discípulos las regañaron. O sea, lo habla en femenino, ¿no? Como que las madres son aquellas que buscan que sus hijos sean benditos, ¿no? Sí. O bendecidos. Muy bien, bueno, pues estamos llegando como a la parte final del primer segmento. Vamos a continuar estudiando más sobre las enseñanzas de Jesús y vamos a hacer una pausa aquí. Y le hago una invitación a todas las personas que nos ven que puedan comentar la siguiente pregunta, que también va a ser para todo el público en general. Dice, ¿qué significa como cristianos ser un siervo o un servidor de otros? Para mí, servir a los demás es ayudarlos en algún momento de necesidad, sin nunca esperar nada a cambio, siempre atendiendo y velando por las necesidades de los demás. Significa ser un instrumento útil para Dios. Creo que como cristiano significa dejar de un lado una naturaleza humana egoísta y poner las necesidades, las preocupaciones de los demás antes que las tuyas y poder de algún modo satisfacerlas o llevarlas al camino de quien las puede satisfacer todas. Yo creo que algo importante como cristianos es que podamos sentir las necesidades de otros como nuestras necesidades y en base a eso poder hacer esfuerzos planeados y constantes para que esas necesidades se vean suplidas y tal vez también trabajar en equipo para que podamos hablar de la compasión de Dios a otras personas. Para mí, ser un servidor de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer obra misionera, a traer más gentes a la iglesia, así como Samuel estuvo dispuesto a ayudar a Dios al llamado que le hizo. Para mí, ser un siervo significa reflejar una actitud amable, una actitud servicial, respetuosa hacia otras personas, tanto que conocen nuestra religión
y que no conocen de la nuestra, y de ser posible darles a conocer de lo que es nuestra educación y nuestra cultura como dentistas, y si no están interesados, respetar su decisión. Bueno, qué importante es conocer las respuestas de algunos de ustedes en la pregunta que fue, ¿qué significa como cristiano ser siervos o servidor de otros? Así como ustedes lo respondieron al inicio. Pero bueno, vamos a continuar, que dice con Marcos 10, 23 al 31, para saber más o menos ahondar en lo que Jesús nos pide de corazón. Claro, aquí está hablando de un joven que fue corriendo a Jesús, ¿no? Ajá. Y preguntó, ¿qué necesito para ser salvo, no? Él muy seguro, y entonces, no, pues guarda los mandamientos, todos los he guardado. Y entonces me llamó la atención que dice en el 21, dice, entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Y ahí fue cuando este joven rico se quedó, o sea, él decía todo check con sus mandamientos, con los mandamientos, pero eso, ahí le hizo clic y era demasiado, ¿no? Demasiado. Yo creo que y bueno, humanamente uno dice, he trabajado la mitad de mi vida para tener lo que tengo y me dices que lo tengo que dar a alguien. Era una pregunta genuina, creo yo. ¿Qué cosas, no, para tener la vida eterna? Uh-huh. Se había mantenido en los caminos, seguía las tradiciones, conocía las escrituras, era un joven emprendedor, uh-huh. Seguramente educado, tenía todo lo que se requería. Y Jesús lo confronta con una realidad, ¿verdad? Uh-huh. Decir, bueno, eso que tienes, con lo que te has esforzado, eso que has logrado, bueno, hay que dejarlo para que me sigas. Y yo hago una aplicación espiritual allí porque me pregunto, ¿qué será lo más importante que tenemos de lo que necesitamos despojarnos? Y lo dejo allí como para todos aquellos que están ahí siguiendo este comentario, ¿verdad? Sí, además que primero era joven, ¿no? Sí. Y ya tenía mucho dinero. Uh-huh. Entonces, por eso Jesús pone en la aclaración que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque digamos que la experiencia, quiero pensarlo, es que todo se puede comprar. Y entonces en la pregunta está implícito pues, ¿qué puedo hacer para ganarme el reino de los cielos? Porque me he ganado mucho dinero, tengo mis recursos. A lo mejor puedo patrocinar lo que resta de la campaña que tú estás teniendo, ¿no? Pues, yo colaboro. Sí. Hubiera sido muy distinto. Parte de la misión. Hubiera sido muy distinto si Dios le hubiera dicho, bueno, paga esto y obtendrás esto. Sí. Pero era distinto, era entrega. Exactamente. Y también tiene que ver con que, y me parece lo que decía Rubí, es que Marcos es el único, cuando cuenta esta historia, que dice que Jesús lo amó. Así que tuvo que tener algo en la historia o en la forma en la que se presentó que le llamó mucho la atención a Jesús. Obviamente Jesús nos ama a todos, pero claro, cuando lo representa el autor Marcos en el texto, creo que lo enfatiza porque es lo que puede suceder con muchas personas, que estamos tan apegadas a algo que nos cuesta. Son muy seductoras las riquezas. Sí. Materialmente, ¿no? El materialismo nos absorbe por completo, pero la otra enseñanza aquí es que no podemos comprar la salvación ni el reino con recursos. Y con también recursos económicos. Hace referencia a que los ricos, o sea, no hay un obstáculo para ellos, no es una restricción para los ricos, sino va más allá del materialismo que cada uno podamos tener actualmente, ¿no? Y luego viene Pedro, ¿no? Pedro siempre es como que... Pedro siempre antagonismo. Y el Pedro le dice, o sea, pues nosotros lo dejamos todo. O sea, lo que estás pidiendo, nosotros lo hicimos. Exacto. Pero me parece interesantísima la respuesta de Jesús. Y es que les da a entender que lo que uno deje no se compara en nada con lo que vamos a recibir. Sí, por eso la entrega debe ser sin reservas. Exactamente, porque honestamente lo que está queriendo mostrar Jesús es que la entrega sin reservas da multitud y sin reservas de gracia, ¿no? De amor, pues.
Y cuando los llama, ellos dicen, bueno, dejé a mi familia, dejé mi casa y sigo aquí contigo, pero no entendían qué era seguir a Cristo, no entendían el discipulado, que era más allá de eso, de dejar su casa, era su corazón, hacer una transformación en su corazón, dejar esos deseos, dejar muchas, pues no sé, ¿cómo lo podemos decir? Como tesoros que habíamos construido, y esas eran las enseñanzas de Jesús. Cada historia que pasaba era para que los discípulos entregaran totalmente su corazón, dieran su vista hacia Jesús. Como lo veo yo, es que Jesús siempre enseñaba de una manera tan distinta, con lo que no estaban acostumbrados. En este momento Jesús lo que les está mostrando es quien realmente lo entrega todo, realmente es rico. Exacto. Y era como una antítesis de todo lo que venían viendo. Genial. Bueno, pues vamos con la siguiente historia, que es en Marcos 10, 35 al 45. Pastor, si nos ayuda a resumirlo. Sí, este es el momento en que Jacobo y Juan se presentan a Jesús con un pedido especial, donde ellos le dicen que en tu gloria nos sentemos a tu derecha y el otro a la izquierda. Y me parece una pregunta, a veces la vemos como bastante atrevida, sí. Pero si se quedan pensando, estos chicos son jóvenes como Jesús y han estado entregados a la causa. Pudiéramos pensar que hasta han hecho méritos de poder hacer una solicitud de esta naturaleza, pero Jesús los lleva también a un grado de comprensión que va más allá, ¿no? Porque les dice, ¿están seguros de lo que están pidiendo? Yo creo que no imaginan, porque podrán beber de esta copa. Hablaba de la copa del sufrimiento. Y le responden, sí, somos capaces. O sea, todavía le responden. Sí, porque ellos están pensando en esos intereses humanos, ¿no? Materialistas. Y como hablan del reino, wow, o sea... Estar al tu lado. Ajá. Ahora, lo interesante también ahí es que es casi una profecía. Sí. Porque porque realmente sí. De hecho lo es. Sí, exacto, sí lo hicieron. O sea, sí bebieron de esa copa. Sí lo sufrieron. O sea, realmente sí estuvieron dispuestos. Sí, porque Jesús les dice, bueno, van a beber de esta copa. Exacto. Y de este bautismo que era justamente este sufrimiento y la muerte, ¿no? Porque al final así fue. Sí, claro. Bueno, también registra que sus compañeros se enojaron con ellos. Sí. ¿Por qué se enojaron con ellos? Bueno, es que también, ¿no? ¿Cómo se iban a quedar atrás, verdad? Sí. Siempre el corazón humano nos lleva, ¿no? A tener esta lucha de poderes, envidias, egoísmos, situaciones naturales que se dan en el corazón, pero sin comprender la profundidad de lo que Dios quería. Porque sí, evidentemente se molestaron, ¿no? Pero... Jesús les enseña, ¿no? Que no debe ser así entre nosotros. Una lucha entre nosotros. Ajá. Sí, y se relaciona con quién es el más grande en el reino, ¿no? Sí, siguen con ese énfasis en su cabeza, ¿no? Como que piensan que todo es con jerarquías y piensan que el que más poder tiene, más recibe. Sí. Porque es una mentalidad humana. Exacto. No veían... Y como jerárquica, ¿no? De categorización, de estatus, de superioridad. Es que hoy lo vemos en cualquier empresa, hoy lo vemos en cualquier política. O sea, el gerente es el que más gana, es el que más empleados tiene, es el que, o sea, más recibe, digámoslo de otra manera. Pero Jesús dice no. El gerente es el que menos debe recibir, es el que más tiene que dar, es el que más sirve, es el que más, ¿no? El que quiera hacerse grande entre vosotros, dijo Jesús, debe ser el más pequeño. El servidor. El servidor de los demás. Que ponga las necesidades por encima de las suyas. Así es. Y bueno, con esto que acabamos de comentar, pues quiero lanzar una pregunta al experto que va relacionado al servicio. ¿Cómo aprendemos a servir en lugar de ser servidos? ¿Qué significa esto en relación con la manera en que vivimos o interactuamos con otros? Pienso que la única manera como podemos aprender a ser servidores es por medio de la contemplación de Jesús y nuestra relación con Él.
No es por tomar un curso, un seminario en el que tenemos que hacer alguna tarea para... No, esto tiene que ver con nuestra relación con Jesús. Elena de White mencionó que sería muy bueno que nosotros dedicáramos 1 hora diaria para la contemplación de Jesús, especialmente sus últimos momentos. Y cuando nosotros hacemos eso y miramos a Jesús en esos últimos momentos de su vida, quedamos sumamente impactados, impresionados. Y no tan solo eso, sino también somos transformados. Porque nosotros entonces llegamos a mirar cómo el Rey del Universo vivió una vida de tal entrega, sacrificio y dedicación que aún estuvo dispuesto a entregar su vida a favor de los demás. Entonces, al contemplar a Jesús, al mirarlo, nosotros también somos transformados. Y de esta manera podemos convertirnos también en servidores como Jesús lo hizo hacia los demás. Además, la Biblia dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y vino a dar su vida en rescate por muchos. Al relacionarnos pues entonces con Jesús, nosotros también seremos transformados y automáticamente estaremos dispuestos a servir a los demás como Jesús lo hizo con nosotros. Agradecemos a nuestro experto porque nos dio un panorama más amplio de lo que es el servicio, ¿no?, hacia los demás, y lo que venimos también hablando de las enseñanzas que tiene Jesús para nosotros ahora, hoy en día. Continuamos con Marcos 10 y vamos al versículo 46 al 52, que nos habla sobre un personaje pues Bartimeo. Particular, ¿no? Bartimeo, sí. Así que, pues, Bartimeo era un ciego que estaba a las puertas de Jericó, en las calles de Jericó, y pedía limosna. Pues imagínense, así como hoy en día vemos cualquier persona que es ciega y de pronto se da cuenta que Jesús está pasando por allí y comienza a gritar: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Y pues todo el mundo como que comienza a decirle: no lo molestes. No lo molestes, está... Hazte para allá. Sí. Pero Jesús lo alcanza a escuchar. ¿Por qué? Porque a él no le importa que le dicen que calle. Él sigue gritando y sigue gritando: Jesús, Jesús, hijo de David. Así que Jesús lo alcanza a escuchar y manda a llamarlo. Y lo traen a donde está él. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Exacto. ¿Para qué me estás llamando? Aunque era evidente, ¿no?, lo que él necesitaba, pero ¿por qué Jesús le hace las preguntas? Bueno, siempre yo veo que Jesús siempre te pregunta, quiere saber exactamente lo que tú quieres y que lo expreses, ¿no? Y eso es lo que hace con este hombre. Y este hombre le dice: pues quiero ver, ¿no? Y Jesús en ese instante pues lo sana, y dice la historia que tan pronto es sanado, él lo comienza a seguir, ¿no?, por el camino. A mí me llama mucho la atención en la pregunta, noto, es una pregunta como la de que haría un padre a un hijo cuando estás en algún lugar y que quieres concederle una petición, un deseo. ¿Qué quieres que te haga? Era evidente, ¿no?, que tal vez era recobrar la vista. Lo que nos enseña que en el mundo, en el desarrollo de la vida espiritual, es algo que debiéramos estar pidiéndole a Dios: abre mis ojos para que pueda ver tu voluntad. Y es algo que nos lleva a la reflexión. Sí, pues Dios dice también: pide y se os dará, ¿no? Llamad y se abrirá. Llamad y se abrirá las puertas. Entonces, y en otra aplicación, otra aplicación es que también muchas veces escuchamos, a mí me pasa a menudo que uno dice: Dios ya sabe. Dios sabe. Y ya no necesito pedirlo, decirlo. Exacto, no necesito decir porque Dios ya sabe. Pero en ocasiones es bueno decirlo, en ocasiones es bueno expresarlo y darlo con las palabras necesarias para que haya eso, ¿no? Esa relación. Sí, porque decimos: Señor, ya conoces mi corazón. Pero quiero tener una interacción contigo, te quiero escuchar. Yo creo que es así, ¿no? Bueno, yo quiero verlo de esa forma, como un amigo también. Y por otro lado también, a veces nos podemos sentir como que Él no me puede escuchar porque soy indigno, porque me siento vulnerable, porque estoy en un nivel bajo en que la sociedad me ha colocado. Pero esta historia también nos enseña que no, todas las voces y todos los que fueron buscando ayuda en Jesús encontraron solución. Muy bien, pues vamos a resumir lo que hemos estudiado hasta ahora
lo que hemos aprendido, ¿no? Si no es molestia, Sí, me dale. gustaría dar una reflexión Sí, también final vale. de este pedazo, porque me parece importante es que Bartimeo sabe quién es Jesús, Exacto. porque le habla como hijo de David. Sabía que Jesús era el Mesías y lo reconocía como tal. Por eso, de alguna u otra manera, también supongo que Jesús lo llama y le dice, ya, no digas más. Porque, pues obviamente, él quería todavía que la gente no se enterara que era el Mesías. Ajá. Pero este hombre, que no había estado al lado de Jesús en ningún momento, reconoce a Jesús como el Mesías, por lo que otros han dicho. Así que él no y pensaba... ni siquiera había convivido con él. Nada. Y no pensaba en un libertador de los romanos, pensaba en un libertador de la vida eterna. Exacto. Y eso es lo que a mí me parece interesante de la vida de Bartimeo. Eso era entender el significado del Mesías. No era derribar nada más un gobierno, ¿verdad? Era salvar nuestro corazón. Salvar. Y no solo se requiere la vista para ver. Eso. Exacto. Es genial. Genial. Bueno, ¿qué aprendimos? En la primera parte, pues el reino de Dios es como un niño, ¿no? Entrar con ese corazón sincero, genuino. 2, Dios llama tanto a los ricos como a los pobres para entrar en el reino de Dios. Y bueno, experimentar el reino de Dios ahora debemos tener en cuenta ciertos principios, ¿no? De la Biblia. Bueno, ya para concluir, así rapidito, ¿con qué se quedan de esta lección? En sus vidas, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, yo diría que el discipulado tiene un costo, pero ese costo también ya lo pagó Jesús. Y a medida que nos quedemos cerca de Él, escuchando, aprendiendo y siguiéndolo, entonces podremos estar en un ambiente seguro, confiable, sobre todo de salvación, de esperanza y de vida eterna. Muy bien. Sí, para mí es muy difícil porque son muchas las enseñanzas que dejó allí, pero realmente creo que tiene que ver con primero el servicio, aquel que sirve es el que va a estar en las alturas, y tiene que ver también con el reconocimiento de Jesús, ¿no? El saber que Él es nuestro Mesías. Y bueno, yo me quedo con esta parte, el hecho de que Bartimeo tuvo fe, gritó, clamó y Dios obró. Muy bien, pues son aprendizajes que nos quedan para nuestra vida. Nuestro diario vivir es eso, entregarnos a Cristo con fe, pero también ser servidores de otros, porque es así donde encontramos la vida eterna. El reino de Dios lo vemos en el rostro de los demás, ¿verdad? Pues muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima lección de Escuela Sabática. Deseamos que Dios los bendiga siempre.